Lucas González tenía 17 años, hoy arrancamos Desiguales con su rostro, con su cara, porque es la última víctima de violencia institucional de la Argentina. Digo la última porque el hecho ocurrió ayer por la mañana. La pregunta que nos hacemos hoy es Desiguales ante este hecho. Por supuesto, la justicia ahora tiene que determinar exactamente qué fue lo que pasó con estos efectivos de la policía de la ciudad. Y la pregunta, reitero, que nos hacemos es si por vestirte de determinada manera, si por tener determinado color de piel, si por vivir o circular por determinado barrio, uno tiene más chances de ser víctima de la violencia policial, de terminar muriendo por un caso de gatillo fácil. Si uno ve las comunas de la ciudad de Buenos Aires y ve cuántos casos hay sobre violencia policial, institucional, asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, se va a asombrar, o no, que por ejemplo en la Comuna 2 no hay ninguno. Pero si uno va a las comunas del sur de la ciudad, hay muchos casos como el de Lucas. Buenas noches. No es gratis habilitar en la vida social la circulación de cierto tipo de discursos que hemos escuchado hasta el cansancio, sobre todo durante la campaña, pero no exclusivamente. No es para nada gratis tampoco coquetear con esos discursos si efectivamente sos de una fuerza política que quiere ganar algunos votos en un sector con un discurso que no te pertenece, que nunca sentiste. No es gratis tampoco que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tenga estos discursos cuando no se corresponden con el partido al que pertenecen, discutiendo y deslegitimando además las políticas nacionales en torno a tratar de hacer todo lo posible para que no haya violencia institucional de estas características en la Argentina. No es gratis tampoco pensar que si más allá de los votos que efectivamente una fuerza política pueda lograr, se habilitan un montón y se legitiman un montón de decisiones como esta. Tampoco es gratis construir un estereotipo de pibe chorro que hoy a la policía o a las fuerzas de seguridad de todo el país, no solamente de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, se sienten impulsados a tomar este tipo de decisiones, de fusilar. Fusilar no está dentro del Código Penal, no es parte del Código Penal, fusilar. Y sin embargo es lo que efectivamente está ocurriendo. Estaba repasando los casos de Lautaro Rosé en Paraná hace muy poquito. Cristo Ferrego, 26 años, hace poco y muy cerca de donde asesinaron a Lucas González, había esquivado un control vehicular y la prefectura decidió que había que coserlo a balazos, digamos, para resolver esa situación. Blas Correa en Córdoba, el pibe Facundo Ferreira en la provincia de Tucumán, 12 años. Iba como acompañante en una moto y le tiraron también. Hacen puntería con la cabeza de los pibes pobres. Hacen puntería en la cabeza de los pibes pobres. Estos son crímenes de Estado. Esto va mucho más allá de gatillo fácil. Y ojo con confundir que la discusión es si la policía los confundió con chorros. Porque aunque hubieran cometido un delito, insisto, fusilar no está dentro del Código Penal en la República Argentina. No pasa por solamente la policía de la ciudad. Vos mencionabas recién la prefectura, hablabas de la provincia de Corrientes, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Tucumán. Pasa por una formación que no termina siendo suficiente. Un control sobre las fuerzas que tampoco termina siendo tal, o al menos no el que se espera por parte de las autoridades. Lucas jugaba al fútbol en Barraca Central. Se levantaba a la mañana en Florencio Varela, iba en tren. Ese día había ido en auto porque había ido con amigos a que se prueben. De hecho, algunos de ellos habían quedado. Y hoy uno de sus compañeros decía, si hubiese vuelto en tren como todos los días, esto no le pasaba. Le pasó por volver en un auto que no tenía pedido de secuestro, un auto cuyo conductor tenía la cédula azul porque le pertenecía a sus padres, un auto en el que iban 4 pibes con la ilusión de llegar a primera. De llegar a la primera de Barraca Central. A la noche cursaba, a la noche iba a la escuela. Esto reiteramos, en Florencio Varela, donde hoy murió en el hospital El Cruce. Nuestro compañero de la televisión pública, el noticiero Gabriel Gamarra, sigue trabajando a esta hora de la noche con este caso, Gaby, porque la noticia de la muerte de Lucas ocurrió hoy por la tarde. ¿Cómo estás? Luli, Pablo, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Así es, como ustedes mencionaban, aproximadamente a las 5:30 de la tarde se dio a conocer el fallecimiento de este joven, de Lucas González, de tan solo 17 años, que tenía un sueño, jugar en la primera de Barracas, que estaba con sus compañeros, que se habían ido a probar también, que bajaron a comprar algo para tomar y que fueron interceptados por policías vestidos de civil, ¿sí? Hay que recalcar esto, vestidos de civil. Bien, acá se concentró la gente, los vecinos, se concentraron los amigos, los compañeros que juegan habitualmente al fútbol con
con él. Fueron a las 5 de la tarde, todavía no tenían conocimiento de lo que finalmente sucedió y lamentablemente sucedió el fallecimiento de este joven. Cuando saben que murió Lucas, automáticamente van a reclamar, a hacer un pedido de justicia. ¿A dónde? A la comisaría, que está aquí a unas 8 cuadras. Fueron caminando, llegaron. Hay que decir algo, yo pasé por la comisaría minutos antes de que comenzara la concentración aquí y no había vallas. Se dieron cuenta, rápidamente hubo un llamado telefónico y pusieron vallas. Estuvieron ahí la gente aproximadamente 1 hora y media reclamando, quemaron neumáticos, golpearon las vallas. Quiero decir que había solamente vecinos, había amigos de Lucas, no había infiltrados, no había barras, no había absolutamente nada. Y después volvieron aquí a Iriarte y Vélez Arfiel, en el pleno corazón de Barracas, donde continúan por unos minutos más reclamando justicia y seguramente en el día de mañana se van a volver a concentrar. Los vecinos totalmente indignados. Y yo te escuchaba atentamente, Luli, cuando decías, ¿qué pasa con aquellas personas que visten con una camiseta de fútbol, que visten con un pantaloncito, una gorrita? La policía lo mira de forma especial, entienden que son sospechosos de algo. Bueno, aquí, en este sector de la ciudad de Buenos Aires, daría la sensación que sí, porque varios jóvenes mencionaban, nos miran de forma diferente, nos paran a cada rato. Aquí, cosa que no sucede, por ejemplo, en Belgrano, o en Colegiales o en Núñez. Eso es desigualdad y prejuicio, ¿no? Sin ninguna duda. Y como decía Pablo incluso, si hubiesen sido delincuentes, no es la manera de frenarlos, no es la manera de dar la voz de alto. Gaby, gracias. Hasta luego, un gusto. Bueno, muy bien, nos vamos a la mesa. Vamos a compartir con nuestros compañeros y compañeras el programa de hoy, algunas ideas sobre todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, me acuerdo de la participación de Nahuel Sosa aquí en el programa hace muy poquito y él decía, ojo, porque el crecimiento de este tipo de violencias no son solamente votos, es también a todo lo que habilita, a todo lo que efectivamente va habilitando y cómo se van corriendo los límites. Y acá hemos participado de una discusión muy concreta con quien decía que tenían que ser queso gruyer, digamos, ¿no? Las personas que presuntamente hubieran cometido un delito o directamente cana o bala. Bueno, estas son las consecuencias, no es gratuito, ¿no, Néstor? Bueno, la cabeza de Lucas hoy es un queso gruyer, está muerto. Ahí desemboca esta historia. ¿Qué se sabe a esta hora de lo que está pasando en la investigación? La investigación está a cargo de uno de los buenos jueces que tiene el fuero de menores, es Alejandro Cileruelo. Lo primero que se sabe es que a esta hora están resolviendo, y este es un gesto que hay que destacar de la familia de Lucas, la ablación y la donación de órganos de Lucas. En estos momentos se está resolviendo esto, todavía no hay un anticipo de autopsia respecto de qué fue lo que ocurrió. Sí se sabe que hay una herida que ingresó por la cabeza y que produjo inmediatamente la muerte cerebral. Era inevitable que Lucas terminara muriendo desde el momento en que recibió la herida. ¿Por qué interviene un juez de menores? Los jueces de menores intervienen cuando el delito lo comete un menor. Pero aquí los chicos parecen haber sido víctimas. Entonces, ¿por qué interviene un juez de menores? Porque se les atribuye el delito de daño a los menores, incluidos a Lucas. Se les reprocha el daño. ¿Qué daño? ¿Qué rompieron? Bueno, en la secuencia en la que se produce el disparo mortal, los chicos intentaban escapar de lo que suponían que era un intento de asalto de un vehículo de civil con 3 personas de civil que estaban arriba. En ese intento de huida chocaron al auto y le produjeron en el choque el delito de daño a la carrocería del auto. A mí me llama mucho la atención que en esa parte de la ciudad de Buenos Aires justamente no haya cámaras de seguridad. Digo porque es Avenida Vélez Arfiel e Iriarte, zona de Barracas, son avenidas importantes, digo, no estamos hablando de un barrio con calles pequeñas. ¿No hay una cámara que haya registrado nada de lo que pasó? Hoy me dijeron que había cámaras, pero o no funcionaba o había por algún motivo estado tapada, que no había imágenes, pero que había cámaras. Me quedo con esto de la cuestión del daño. Ahora, ¿por qué conocido el hecho? Digamos, ¿cuál es el circuito por el cual conocido el hecho llega la información y cae en un juez de menores o no cae en un juez? Porque hubo una primera información. ¿Quién da la primera información que orienta hacia el tema de que se vayan los menores? Los acusados, los policías acusados por la muerte de Lucas. Son ellos los que disparan inicialmente la investigación que lleva a un juzgado de menores. Las víctimas inicialmente eran imputados.
eran imputados del delito de daño, por eso es que interviene un juez de Y por menores. eso pasaron toda la noche detenidos varios. No, Y- no pasaron noche detenidos, ahí hay un error. Ah. Los chicos ayer mismo se fueron a sus casas. Pero Steffi. sí fueron detenidos por la policía cuando fueron a asistir, Sí, contaban claro. hoy, cuando fueron A a buscar ayuda. solicitar ayuda a un policía, los esposaron Mira, y cuando llegó un padre tuvo que pedir que le saquen las esposas a esos chicos. La secuencia es la siguiente. A partir de que se produce el hecho y que se modula, están secuestradas todas las modulaciones policiales, ocurren, la situación de las 4 víctimas ocurre de la siguiente manera. Lucas recibe el disparo en la cabeza y se queda en el interior del auto donde está mal herido y empieza su agonía que terminó con su muerte en el día de hoy. 2 de los otros acompañantes fueron detenidos en el lugar. Esto que contabas, Steffi, fueron esposados, fueron detenidos. Están buscando ayuda de la policía. Estaban buscando ayuda de la policía y es una policía, una femenina, una policía de la femenina de la ciudad de Buenos Aires, la que alertada de lo que estaba pasando procede a la detención. Y el cuarto sale corriendo, asustado por lo que estaba pasando, sale corriendo del lugar. ¿Y a dónde va? A la casa de la mamá. Y es la madre la que, enterado de lo que había pasado, lo lleva a la comisaría donde también queda en la condición de detenido. Quiero hacerles una pregunta, Steffi, Néstor, Pablo, en nuestra condición de trabajadores y trabajadoras de prensa. Analía Argento, nuestra colega, hizo el sencillo ejercicio de googlear la información a ver qué tipo de relatos aparecían o qué tipo de fuentes, a qué fuentes se le daba crédito en la gran mayoría de las crónicas. Y en la gran mayoría de las crónicas de este caso, a la fuente que se le daba el crédito era la policía, efectivamente. Con lo cual nosotros también tenemos un rol muy importante. Quiero preguntarles eso, en nuestra tarea, ¿qué les pasa con este tipo de casos? Yo cubro información judicial y no tengo fuentes policiales, porque por lo general y por experiencia, las fuentes policiales terminan contando una parte de la historia que no es la historia completa. En materia judicial, la verdad, por lo menos la verdad judicial, está en el expediente. Entonces lo que vamos a buscar es el expediente, no la versión, no el parte policial, porque por lo general pueden pasar estas cosas que tienden a confundir la realidad de lo que ocurrió. Sí, yo tampoco hago policiales, me imagino que en estos casos siempre el parte policial es como la única fuente en este caso, porque es el que informa Sí. los hechos ocurridos. Después está, como ocurre en muchos casos, a lo largo de los días o a lo largo de las horas, se conoce que efectivamente hubo algún hecho. En algunos casos han pasado años de gente que estuvo inculpada por hechos donde la policía había sido responsable. Lo que te quería preguntar, Néstor, y perdón que me ponga a preguntar. Ahora, ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Cuál es el punto muerto ahí para que pase tanto tiempo hasta que el hecho efectivamente cambie de configuración pública? Porque primero toda la información daba cuenta La de un familia. supuesto enfrentamiento. Pero, a ver, Pero el juez también, digamos, el juez adquiere o toma como relevancia lo que dice la policía. la descripción del hecho no cambió desde el momento inicial. La causa se inicia a partir de una denuncia por daño y es eso lo que termina disparando toda la investigación, que luego deriva en esto que estamos conociendo ahora a partir de lo que cuentan los familiares, básicamente, que desmienten el hecho. Pero, de hecho, es muy probable que... Debería cambiar la carátula. Es muy probable que en las próximas horas, acaso un par de días, cambie de fuero, que Claro. deje de estar en un juez de menores Claro. y pase a un juzgado de instrucción penal de esos que funcionan ahí en la calle Talcahuano, al 550, porque los chicos se probó en un primer peritaje que no dispararon, que no Está fijo. No hubo hubo un enfrentamiento. tiroteo. Sí, lo dijo hoy D'Alessandro también y lo dijo el jefe de la policía de la ciudad. Sí, no, a mí lo que me molesta en particular de este caso, además por supuesto de gatillo fácil y demás, es que la credibilidad está relacionada con la buena víctima. Porque este pibe salía de jugar al fútbol, hay toda una estructura o una infraestructura institucional que respalda a este pibe y que decimos, che, no era un pibe chorro. Pero si el pibe era un pibe chorro, o si el pibe era un pibe que no tenía ninguna infraestructura detrás, tampoco tenía que ser baleado por la policía. Claro. Entonces, a mí hay algo que me molesta muchísimo en todo este relato, que es que la policía no puede ejecutar a nadie. No importa si sos un pibe chorro, no importa, y mucho menos si sos una persona que no está haciendo absolutamente nada. Es decir, no construyamos el relato alrededor de la buena víctima. Claro. La pregunta es por qué se siente legitimada la policía para hacer lo que hace. Porque no es un error tampoco. Déjame No es un contar error. una última Y línea que es cerramos, lo que Néstor, está sí. pasando. Están secuestrando toda la prueba, asegurando toda la prueba. Una vez que esté asegurada la prueba, esto significa
que no se borre nada más de lo que ya se borró, la causa probablemente pase a otro juez. Bien. Bueno, nos vamos a ir al living de Desiguales porque efectivamente están con nosotros dos diputados de la Nación, de la Unión Cívica Radical y también del Frente de Todos. Y bueno, Gustavo Mena aquí con nosotros de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna reflexión sobre esto? Como dirigente político, como ciudadano. Mira, toda vida humana tiene un valor intrínseco y toda vida que se pierde, no importa quién sea, qué haya hecho o dejado de hacer, te provoca pesar. En lo demás, la verdad no me gusta opinar de lo que no conozco, no tengo... lo mismo que dicen ustedes, cuando el expediente, la investigación judicial determinará las responsabilidades. Me parece que todo abordaje prejuicioso de una cuestión no es bueno, ¿no? Y tampoco es bueno politizar las cuestiones, porque si no siempre los análisis son sesgados. Lamentablemente vivimos en un país que viene de una situación que ha generado violencia institucional. Esto es innegable. Y esto ha estado enmarcado, bueno, en algo que se debatió hoy, una catarata de decretos de necesidad y urgencia que habilitaron en buena medida la violencia. De eso vamos a hablar. De hecho, tenemos un informe para hablar de acuerdos, pero digo, quiero preguntarle a Jimena antes de pasar al tema de Pero DNU. permitime que termino esta idea, porque... ¿Pero qué tiene que ver? Digo, no, tiene que ver porque, mira, en el año pasado... Y te pregunto esto, le presento a Jimena López, que no la presentamos, perdón, diputada del Frente de Todos, ahí están los dos presentados correctamente. Te digo esto porque la semana pasada estuvo acá José Luis Espert, justamente el día después de que habían matado al kiosquero en Ramos Mejía. Hablamos con él del caso, por supuesto, y nosotros coincidíamos con Pablo en que no había que politizar la situación, ¿no? Algo que lamentablemente creo que se hizo también, utilizando una familia destrozada, ¿eh? Digo, ninguna justificación para un asesinato aberrante como el del kiosquero en Ramos Mejía. Ahora, en un caso como este, en el que reitero, no es solamente la policía de la ciudad, es la policía de Tucumán, de Corrientes, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba. Eso es lo que te quiero decir. Es nacional el conflicto. Han muerto 25 personas en circunstancias dudosas al menos, incluso en edificios policiales, sí, en comisarías, claro, en el marco de la cuarentena. Esto reportado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tenemos 2 medidas cautelares en contra como país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno tuvo que notificar a la Secretaría General de las Naciones Unidas la suspensión de una serie de derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene jerarquía constitucional. Entonces digo, creo que tenemos que poner todo en la consideración. Totalmente. Porque esto pasó en Formosa, pasó en Tucumán, pasó con Facundo Astudillo en la provincia de Buenos Aires, pasó en San Luis, donde como te digo, murieron personas. Una mujer murió en una comisaría, por ejemplo, en San Luis. Dos personas. En mi provincia, en Chubut, hubo más de 5.000 detenciones, no todas judicializadas. Hubo que interponer ahí un habeas corpus colectivo. Y esto no implica hacer un juicio de valor sobre la policía. Creo que toda generalización es mala. Todo abordaje sesgado es malo. Entonces, la verdad es que es una crisis nacional. Yo creo que sí, y que está alentada además por mensajes también contradictorios del propio gobierno nacional o de actores que de la oposición, ¿no? Sectores, ¿no? Y probablemente también, sí. Yo creo que tenemos que vivir en el marco de lo que establece la ley, respetar las garantías. Totalmente. Pero esto es muy difícil cuando se legisla por decreto, cuando pero ahí tengo, Gustavo, perdóneme, tengo que poner la discusión alrededor, que ahora la vamos a dar, pero la discusión alrededor de cómo se trabaja en términos institucionales en el Congreso. No termino de ver el puente hacia cómo se construye la legitimidad para un policía que tire de esta manera. No bueno, cuando vos entenderlo. legislás por decreto, creás normas penales por decreto, hay más de 50.000 causas por presunta violación de la cuarentena, que además es poner a la justicia a gastar recursos en algo que realmente no tiene sentido. Empoderás. Pero yo no me quiero poner en este lugar, pero el gobierno me pasado obliga a decirle que el gobierno de Mauricio Macri utilizó los decretos. Con un solo decreto se cargó 19 leyes y no sé cuántas. Entonces, yo el año pasado, no es el punto. Para venir al Congreso, desde Comodoro Rivadavia a 2.000 kilómetros, pasé cerca de 20 retenes policiales, federales, provinciales, municipales. Todo el mundo se creyó con derecho, vestidos de astronauta, ¿viste? Escaneándote
En el marco de la pandemia y los cuidados sanitarios. En el marco de la pandemia que creamos fronteras interprovinciales que no existen por Constitución, son apenas límites. No podías pasar, nosotros no podíamos pasar de Comodoro a Caleta Olivia. Jimena, me interesa tu opinión sobre este tema. Yo particularmente por ahí disiento con Gustavo en algunas cosas. Yo creo que hay una construcción de la peligrosidad de la pobreza en los mensajes violentos que se dieron durante toda la campaña y que se vienen trabajando. Esto no es reciente. A ver, yo a los 18 años viví de cerca un caso de violencia institucional a título personal, con un tiroteo sobre mis compañeros de colegio, y me parece que, a ver, lo que tenemos que analizar es cómo se forma la institución de la policía, qué es lo que pasa adentro, y de hecho hay muchos análisis sociológicos. Me parece que cuando cuentan parte de cómo fue la secuencia, eran 4 personas vestidas de civil, por lo tanto no estaban ejerciendo la función de policía, por lo tanto, ¿qué hacían armados? Después, había una persona que yo coincido plenamente con vos, no importa si está en un delito flagrante o si pasó algo que hace que lleve una detención. Analizándolo en un supuesto de que por más que esté vestido de civil el policía, no tiene derecho a disparar bajo ningún concepto. Y hay una construcción de que necesariamente las juventudes de los barrios populares tienen niveles de peligrosidad que no están demostrados. Lo que tienen son niveles de penalización por pobreza. Entonces, atrás de ese gatillo fácil hay mucho de racismo, de xenofobia, hay una estructuración en la práctica que hacen de la institución policial, donde necesariamente portar un arma los empodera para... Lo vimos en la huelga. Cuando hicieron la huelga como trabajadores, que son funcionarios públicos, yo he sido trabajadora del Estado, nunca fui armada a una huelga. El derecho a la suspensión en términos de huelga no implicaba que la policía fuera armada. Y fueron con chalecos de fuerza y armados a la Casa Rosada a reclamar una mejora salarial. Eso lo tenemos que analizar en términos de peligrosidad. Yo realmente creo que no es solamente un problema de los ejecutivos. La policía tiene un nivel de autarquía que no es conveniente y me parece que hay que repensarla como institución de seguridad. Vamos a ver un informe para poder seguir debatiendo sobre lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación, los acuerdos, la manera de construir gobernabilidad. Lo vemos. La Constitución Nacional, si bien autoriza al presidente a dictar este tipo de decretos, dispone que en el plazo de 10 días posteriores lo tiene que enviar a la Comisión Bicameral. Y la Comisión Bicameral tiene 10 días desde que lo recibe para tratarlo. Lo que hay en tratamiento son 69 DNUs, 7 promulgación de leyes parciales y 40 decretos delegados. ¿Esto qué significa? Que el gobierno, en uso de sus facultades, en uso de las facultades de la Constitución y también de las leyes, puede llevar adelante tantos DNU, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de DNU que tuvieron que ver con el aislamiento obligatorio de hace un año atrás y que ya están vencidos y que ya terminó su periodo de vigencia. Hemos insistido en el tratamiento de más de 100 decretos que estaban pendientes de tratamiento en la comisión, que fueron dictados en el 19, 20 y 21. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hacen ahora? Estamos hablando de facultades que tiene el presidente de la Nación y que, por una cuestión de uso y costumbre, en algún momento del año, él se reúne en la bicameral y aunque estén vencidos, aunque ya no tengan efecto, aunque ya no tengan no estén vigentes, se cierra el año tratando todo lo que sucedió durante ese año. Esto es lo que va a suceder en la comisión de DNU. Es un trámite absolutamente normal y casi les diría formal. No es nada nuevo en el ADN del kirchnerismo. Cuando pierden las elecciones y las mayorías cambian, bueno, van en el tiempo que les queda para tratar de blanquear situaciones que son absolutamente irregulares. Tal vez por desconocimiento, porque no queremos pensar en la mala fe de nadie, están haciendo una burbuja muy grande de un tema que es absolutamente habitual y normal en el funcionamiento del Congreso. Bueno, muy bien. A partir de este informe, cosas que ocurrieron en las últimas horas, nos metemos en el tema concreto que mencionaba recién el diputado Gustavo Mena y tiene que ver con el tratamiento de más de 100 decretos que efectivamente habían quedado pendientes para ser ratificados por parte del Congreso Nacional después de los años o los meses de pandemia. Más o menos estuvo explicado, bien presentado el tema. ¿Cuál es el argumento de la oposición para no convalidar efectivamente el tratamiento de estos decretos? Bueno, a ver, uno podría quedarse en el tema de que se trataron más allá del plazo que establece la ley para que la comisión bicameral los trate, que no se convocó.
Pero a mí me parece que la cuestión de fondo, y es la que señalamos, es que no podemos perder de vista que el que legisla es el Congreso. Esa es lo que establece la Constitución. ¿Puede el presidente emitir disposiciones de carácter legislativo? DNU, decretos delegados, promulgación parcial. Sí, puede, pero es una facultad excepcional. De hecho, la Constitución, el artículo de los DNU, en realidad arranca diciendo que el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Y le da un permiso para que lo haga cuando hay una cuestión urgente que hace imposible seguir el trámite ordinario de tratamiento de una ley. Bueno, esto no ocurre porque el Congreso está funcionando. Hay un caso que sirve de ejemplo. Ayer estábamos tratando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda la prórroga o no de la ley 26.160 de propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Y al mismo tiempo que estábamos tratando, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anuncia que esto se va a resolver por DNU. ¿Querés una prueba más patente de que no había ninguna imposibilidad? Cuando lo estábamos tratando, estábamos ahí reunidos tratándolo. Y digo, pero diputado, porque particularmente con esa ley es una cuestión de tiempo. Porque cae el 23 de noviembre. 23 de noviembre, la semana que viene. El argumento, por lo menos que dijeron ayer en Casa Rosada, era que no había tiempo real para que haya sesión y se trate esa ley. El riesgo era que se caiga una ley que viene que tiene una importancia, por lo menos en ese sentido, y que se extendía. Bueno, pero el decreto lo que está haciendo, hasta donde yo sé, es aplicar exactamente lo que aprobaron la mayoría de los senadores hace 2 semanas en la Cámara Alta. Bueno, pero con ese criterio. Primero, sí hay tiempo, porque de acá hemos sesionado días sábados, ¿no? Jimena no me va a desmentir en esto. Igual le pido síntesis así. Y además, con ese criterio vos dejás vencer todas las leyes hasta el límite del plazo y in extremis sacás un DNU. Jimena, ¿cuál es el abordaje que hace el oficialismo para llevar a tratamiento estos decretos? Particularmente el tratamiento de los decretos se pidió por nota al doctor Marcos Clery, que es el presidente de la comisión, que es compañero de bloque, a lo cual se accedió en diciembre y en noviembre, y como dijo Gabriela, es una cuestión de usos y costumbres. Lo que vos dijiste, o sea, el macrismo a través de un decreto modificó un montón de leyes. Acá cuando Gustavo dice los decretos están pensados para situaciones excepcionales, todo ese cúmulo de decretos mayoritariamente que se aprobaron, que inclusive la oposición presentaba una forma de tratamiento en diferentes espacios, se decidió hacerlo en un solo día porque estamos como realmente ajustados de tiempo, se separaron por módulos, tiene que ver con la situación excepcional de la pandemia. Y yo en esto disiento, sabes que tiene que ver desde el respeto, Gustavo, pero me parece que el tema del gobierno, los decretos y la inseguridad no es una forma, no se encadenan. Muchos de esos decretos realmente lo que posibilitaron fue gestionar la pandemia, que tiene que ver con cuestiones comerciales, que tiene que ver con cuestiones empresariales, con cuestiones que hacían a nuestra vida cotidiana en ese momento. Y obviamente el número es un número que puede resultar llamativo porque la condición de vida del país durante 18 meses fue excepcional. Y en realidad sí creo que de algo que es de uso común o frecuente se está haciendo una discusión poniendo siempre en duda las características de la democracia que nosotros defendemos, porque hay una cuestión que se debate siempre, y que esto es algo que debatimos mucho en el Congreso, es que parecería que la única democracia que vale es la que piensa la oposición. ¿Y cuál te parece que es el objetivo entonces por detrás de esta discusión, Jimena? El objetivo es siempre tensionar en algún punto y mostrar como que fuera una cuestión dictatorial, como con el tema de los pueblos originarios. Hay veces que determinadas soluciones se dan por decreto, nos pasó con el cupo trans. Nosotros desde la comisión veníamos trabajando el proyecto de cupo laboral trans y de verdad era una necesidad que se venía gestionando. No llegábamos a la ley, salió por decreto y después seguimos trabajando hasta llegar a la ley que se sancionó. No es que una cosa invalida a la otra. Y son herramientas que prevé la Constitución, que prevé la democracia. Me parece que estar todo el tiempo llamando como que en algún punto nosotros no jugamos las reglas de la democracia, no es así. En un Congreso que antes de la pandemia funcionó solamente 5 veces en un año. Mena, ¿usted cree que ellos, cuando digo ellos hablo del Frente de Todos, juegan al límite de la democracia? Mira, yo te digo algo objetivo. El Congreso no es una opción. El que legisla es el Congreso. No es que el Poder Ejecutivo dice esto lo hago por DNU o lo hago por ley. Lo tiene que hacer por ley. Los DNU son una herramienta excepcional
cuando el Congreso por alguna dificultad, por algún obstáculo no puede sesionar. ¿En la pandemia no existía ese obstáculo? No, porque estábamos todos acá, el Congreso sesionó. Y fíjate que el propio número, al día de hoy se han dictado 171 decretos de contenido legislativo. En este gobierno se han batido todos los récords. Hay que esforzarse por superar el récord de Carlos Menem, que tuvo más de 500, pero en 10 años. ¿Diputado? Acá, si vos lo analizás, estás en más de 85 por año. Y me parece que es una discusión de fondo. Y admito que esto no es un problema solo de este gobierno. Lamentablemente es una tradición, pero que se va acentuando y que nosotros, como legisladores, no la podemos convalidar tan livianamente. Diputado, usted nos decía recién que, cuando hablábamos del tema penal, que había DNU que legislaban en materia penal. Los DNU no pueden ser ni materia penal, ni materia electoral, ni materia impositiva. Partidos políticos y tributarios. ¿Cuáles son los decretos en materia penal, los DNU que dictó el gobierno en materia penal? Todos los DNU que te prometían causa penal, justamente. No, eso es el artículo 205 del Código Penal. Al 205, sí, el DNU te remitía directamente al 205. El 205 es un tipo incompleto, y ahí te decía, el que incumpla esto va a ser pasible del 205 y de otro artículo más. Bueno, de hecho, todas las causas penales que hay, que son más de 50.000, están abiertas en función de esto. Y mirá qué paradoja, algunos de los imputados en las causas de la Fiesta de Olivos justamente plantean la inconstitucionalidad de la cuestión, porque en el origen están estos DNU que remiten al 205 del Código Penal. Hay otra cuestión ahí de fondo, porque no puede ser materia impositiva, tampoco el Congreso, cuya función todos reivindicamos, también debió haber tratado de la deuda externa. Sin embargo, cuando se contrajo la deuda con el Fondo Monetario no hubo una ley y tampoco hubo un DNU. Bueno, sí, está bien. Eso está. La cuestión de los empréstitos no es de las materias prohibidas por DNU, pero no sé cuál es la vinculación en esto. Que sí noto un celo que además saludo y que me parece fantástico respecto del rol legislativo, pero el rol legislativo, por ejemplo, para contratar la deuda con el Fondo Monetario Internacional era necesaria una ley y ni siquiera hubo un DNU que después fuera avalado por una ley. Digo, se pasaron por arriba toda la cuestión legislativa para contratar deuda externa. Pero yo insisto, hay una tendencia a esquivarle al Congreso. Esto yo no lo voy a cuestionar. De todos los gobiernos. Sí, por supuesto. Es más, los DNU nacen en la reforma del 94, se constitucionalizan justamente porque los constituyentes se hacen cargo de que, de hecho, esa práctica se venía dando. Lo que digo es que nosotros no podemos naturalizar esto tan livianamente, porque si seguimos así, directamente... Fíjense que nosotros estamos hablando de DNU o ley. No, me interesa justamente el rol del Congreso, porque digo, usted dice, hay un uso y costumbre, por decirlo de alguna manera, de saltear el Congreso en varios gobiernos. Y ahora lo que, o al menos el mensaje del día domingo del presidente Alberto Fernández es: el Congreso es el lugar para dialogar entre oficialismo y oposición. Es el lugar de los acuerdos. Ustedes, como diputados y diputadas, son los responsables de tener ese diálogo. ¿Creen que se va a poder hacer? ¿Creen que va a poder haber acuerdos, digo, para el bien de todos los argentinos? Sí, creo que se ha trabajado. A ver, yo siempre cuento lo mismo, es mi primera experiencia legislativa y hay una realidad, se debate fuertemente, pero se han logrado ciertos acuerdos, pudimos acordar más allá de algunas diferencias, algunas cosas que podemos seguir discutiendo, como fue la planificación de la vacunación, los contratos, que obviamente tenemos diferentes puntos de vista, pero sí el lugar de debate es el Congreso, el lugar de los acuerdos entre oficialismo y oposición tiene que ser el Congreso. Me parece que hay que dejar el discurso de que siempre la oposición hace las cosas mal o siempre el oficialismo hace las cosas mal y empezar a acercar posiciones, porque de verdad tenemos que pensar una reconstrucción de la pospandemia. No podemos corrernos de ese eje en cuanto a pensar refundar un contrato social que piense en estos pibes que mata la policía, que piense en cómo vamos a pagar la deuda, que piense en desarrollo, en términos económicos, en la sustentabilidad como país, que piense también realmente en una democracia un poco más madura. Nos sigue costando entender que tenemos que pensar políticas en el mediano y largo plazo y no políticas en la inmediatez. ¿Va a haber acuerdos, Mena? A ver, una de cal y una de arena. El martes en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente le dimos dictamen unánime a un proyecto de ley de evaluación de impacto ambiental, que es una
una deuda que tiene, somos el único país de Latinoamérica que no tiene una ley en esa materia. Ahí fusionamos un proyecto de mi autoría con el de Hernán Pérez Araujo del Frente de Todos, de Graciela Camaño, y hubo después un debate muy intenso en donde no nos pusimos de acuerdo con el tema de envases, ¿no? de envases plásticos. Pero todo en el marco de la deliberación legislativa, que puede llegar a un acuerdo o no. La negativa. Estamos debatiendo el tema este de la 26160 y te clavan un DNU cuando estamos en pleno debate legislativo. Bueno, ojalá pueda haber el consenso que no siempre te lleva a pensar igual, no de ninguna manera. Pero que el ámbito para dar esa discusión es el Congreso, a mí no me cabe ninguna duda. Gustavo, Jimena, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a levantar, nos vamos a ir hacia el óvalo, a la mesa de nuestros compañeros y compañeras, porque vamos a saludar al gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, que ya está en comunicación virtual con Desiguales. Gobernador, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Muchísimas gracias, un gran gusto saludarlos. Muy buenas noches. Bueno, muchas cosas para charlar, pero quiero ver si podemos trasladar lo que recién conversábamos con diputado de la oposición y diputada del oficialismo. ¿Ve la posibilidad concreta de un acuerdo, más allá de leyes puntuales, en lo estructural que implica, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Es decir, ¿ve receptividad, por ejemplo, en la oposición en acompañar un acuerdo que prometa un modelo económico que la oposición no está de acuerdo? ¿Cómo ve la posibilidad de un acuerdo en esas características? Bueno, sería deseable para la República Argentina que un arreglo por la deuda externa derivada de un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional tenga, obviamente, un nivel de consenso en el ámbito del Congreso de la Nación. Esto lo tenemos que ver desde la perspectiva del artículo 75 de la Constitución Nacional, pero así también es absolutamente imprescindible desde el punto de vista de la sustentabilidad. ¿Por qué es necesario entender? Primero, que el Fondo Monetario Internacional violó su propio estatuto concediendo un préstamo de carácter excepcional a la República Argentina en un plazo muy breve y obviamente con el condicionamiento que esto significa para la devolución del mismo. En segundo lugar, por el principio de continuidad jurídica, el presidente Alberto Fernández tiene que asumir la responsabilidad de una negociación que implique extender los plazos y mejorar las condiciones porque el préstamo se vuelve absolutamente impagable. Es absolutamente imprescindible entender que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es equivalente a 45.000 millones de dólares, pero podrían haber sido 57.000 millones de dólares si el presidente Fernández hubiese seguido por la vía del endeudamiento. La segunda cuestión es que se tomaron 100.000 millones de dólares y en tercer lugar, la fuga de capitales fue equivalente a 88.000 millones de dólares. Entonces, lo que es necesario entender es lo siguiente. Primero, es necesario un gran consenso político para extender el plazo a lo máximo posible. Esto significa, ¿es posible 10 años? ¿Es posible más años? Los organismos multilaterales de crédito tienen 15 años en general de amortización de los préstamos. Segundo lugar, el tema del plazo o el periodo de gracia. O sea, no pagar ni servicios de capital o intereses de deuda. Y el tercer tema es bajar la tasa de interés. ¿No? Entiendo que eso es una negociación que lleva adelante. ¿Cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. El ministro Martín Guzmán. Luego la pregunta de Pablo, ¿no? Si en el Congreso Nacional habrá o no acuerdo por parte de la oposición, respaldo a la negociación llevada adelante. Le quiero preguntar también por lo que es la negociación dentro del Frente de Todos, como, coalición política. Usted habló en las últimas horas de institucionalizar de alguna manera el Frente de Todos, debatir internamente. ¿Cómo cree que sería esto en la práctica, con el rol de los gobernadores, de los intendentes? Nosotros propusimos oportunamente un modelo de organización del Frente de Todos. Eso significaba tener carta orgánica, declaración de principios, tener un Congreso con un criterio de representación razonablemente ecuánime entre las partes para no tener una hegemonía plena del PJ, que tiene un mayor número de afiliados, tener un Consejo Federal del Frente de Todos y tener una mesa directiva y obviamente un mecanismo de organización en cada una de las provincias y los municipios. Esa propuesta debe ser analizada por todos los actores del acuerdo a los efectos de ver si es factible o viable. En segundo lugar, eso tiene que plantearse una metodología, porque esa metodología implica pensar en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas para elegir todos los cargos electivos para el año 2023. Nos parece que eso es una herramienta indispensable y hay que hacerla porque el peligro que nosotros tenemos es mayor atomización o mayor dispersión y eventual fuga
de parte de los miembros del espacio. Entonces, es necesario tener un marco institucional para fijar reglas y generar las condiciones para que la legitimidad de origen surja de la voluntad popular. Bien, Estefanía Pozo tiene una consulta, gobernador. Buenas noches, gobernador. ¿Cómo se imagina que puede llegar a ser la respuesta del Frente de Todos, lo hago bien amplio, si el Fondo Monetario le dice no a la política de sobrecargos, es decir, a revisar si cobra más intereses por los préstamos excepcionales, y se le dice que no a los plazos? Todo hace parecer, por lo menos según algunas filtraciones, que podría ser de esta manera. ¿Cómo responde el Frente de Todos frente a esto? A ver, hay 4 temas. Plazo, el máximo posible. Tasa de interés, el mínimo posible. Periodo de gracia, el máximo posible. Y reintegro de los derechos especiales de giro que implicaron mecanismos de amortización de los vencimientos en el año 2021. A ver, todo no se puede, pero es necesario entender lo siguiente. La única manera de establecer una estrategia con capacidad de repago de la República Argentina no compete solamente al Frente de Todos, sino a todos los partidos políticos que forman parte de una amplia mayoría en el Congreso. Es decir, esto no es una responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad de un Estado, que a su vez tiene un gobierno que es elegido por la voluntad popular por un periodo determinado de tiempo. De manera que eso constituye una política de Estado. Y en consecuencia, la negociación debe ser maximizar nuestros intereses, obviamente, pero en el marco de esa negociación, lo que se acuerde debe ser compatible con la recuperación acelerada de la actividad económica que permita tener un saldo de balanza comercial sobre la base de una motorización de la matriz exportadora y que eso obviamente sea la base para resolver la capacidad de repago. Entonces, lo que usted me dice es, ¿cuál es la posición del Frente? Bueno, nosotros vamos a luchar, lidiar y apoyar obviamente al presidente de la República en la medida en que claramente... ¿Y por qué lo tenemos que apoyar? Para lograr las mejores condiciones y que esas mejores condiciones implique también un sendero de recuperación del país. Sí, gobernador Pablo Ibáñez lo saluda. ¿Cómo le va? Le voy a tomar como base lo del Fondo Monetario en esta historia de que no siempre pareció que todos los integrantes del Frente de Todos, todos los distintos espacios del Frente de Todos, hayan manifestado tan claramente la idea de que sí o sí, como que la única alternativa es llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero le extiendo esa pregunta ahí, si usted considera que el único plan, el plan A, es sí o sí cerrar con el fondo, o considera que hay alguna posibilidad de ir a una instancia de default. Y la otra cuestión, no sé si me quiere responder eso, pero la otra cuestión es cómo va a ser la convivencia. Fue muy tensa la relación entre la PASO y la General, ahora hubo como una especie con el resultado mejorado, que usted entró en todo caso, Chaco. ¿Cómo imagina que va a ser la convivencia hacia adelante, hacia el 2023, con PASO, con definición de candidaturas? ¿Cómo imagina esa convivencia? Las dos cuestiones le hice, las dos preguntas. Bien. Respecto al tema de la convivencia, no cabe la menor duda que la convivencia es aquella que implique fijar reglas para afianzar el proyecto y lograr ganar las elecciones del 2023. Eso significa recuperar la actividad económica a un ritmo acelerado y motorizar a través de ese ritmo acelerado la mejor perspectiva desde el punto de vista del resultado electoral para el 2023. Segundo, respecto al tema del default o no default, creo que la política de Argentina es claramente establecer una estrategia de reestructuración de deuda. Lo hizo con los acreedores privados, lo debe hacer con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, dentro de ese paquete de negociación, no solamente tiene que ver con plazo, periodo de gracia, tasa de interés, devolución de lo pagado, sino también pensar al mismo tiempo una estrategia de desembolso inmediato por parte de los organismos multilaterales de crédito, sea BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y otros organismos multilaterales, con el objeto de avalar una estrategia que nos permita un flujo de divisas que a su vez potencie la ejecución de infraestructura que motorice un proceso de recuperación de actividad económica más acelerada. Porque la verdad es que nadie puede en el mundo decir que un país no debe tender al equilibrio fiscal. Ahora bien, el equilibrio fiscal no tiene que ser un dogma, sino en periodos en donde se necesita acelerar la recuperación económica, la expansión de carácter fiscal nos debe generar a su vez una perspectiva de mayor recaudación que a su vez genere un nivel de posicionamiento de ese equilibrio. O sea, concretamente, nosotros tenemos que volver a la construcción virtuosa desde el 2003 en adelante, que significó superávit gemelo, superávit fiscal primario y financiero, que a su vez con esos recursos
podamos adquirir los dólares. Pero perdón, del gobernador, superávit comercial en cuenta corriente, eso supone, perdón que le fortalezca interrumpa, el Banco Central. pero eso supone creer que el Fondo Monetario solamente hace cuentas y si le dan, le dan. Porque si un país como el nuestro propone, por ejemplo, la nacionalización del litio y a partir de ahí mejorar los ingresos, mejorar la balanza comercial, etcétera, quizá no le gusta a los muchachos, ¿no? Y eso a veces queda un poco afuera de la escena. A mí me parece que la negociación se va a centrar no tanto en un despliegue muy amplio de abanico de políticas públicas. Creo que se va a centrar en estas cuestiones básicas, en criterios que tengan que ver con equilibrio macroeconómico de carácter general. Bien. ¿Cuál es el equilibrio macroeconómico de carácter general? Primero, una tendencia progresiva al equilibrio fiscal. Una tendencia progresiva a la estabilidad monetaria, o sea, reducción de la inflación. Gobernador. Una tendencia progresiva a un modelo de sustentabilidad cambiaria. ¿Qué significa sustentabilidad cambiaria para mí? Bueno, discutamos Claro. si es necesario establecer un El problema son mecanismo los de cómo y los qué. 12 tipos de cambios múltiples o un esquema de dólar comercial y dólar financiero que tienda a un modelo de convergencia. Bueno, son opciones y eso tiene que ver con una discusión técnica, pero también es lo que va a dar previsibilidad y certidumbre a un proceso de recuperación de la actividad económica que impacte en la inversión, en la generación de empleo y en la recuperación del salario. Si nosotros en la República Argentina no recuperamos de una manera fuerte, sólida y consistente la economía y no generamos inversiones y no generamos empleo y no generamos mejora del salario, la verdad es que tenemos un problema serio de cumplimiento de obligaciones financieras de largo plazo. Nos quedan 2 minutos, pero Néstor tiene una pregunta. Hasta ahora venimos hablando siempre en términos del acuerdo con el Fondo Monetario de variables básicamente económicas, de equilibrios fiscales, superávit, ingresos. Y si no es así, el fondo, para esta deuda que contrajo la Argentina, actuó políticamente antes que con variables económicas. Y si el fondo decide seguir actuando políticamente porque le gusta a una fuerza política más que la otra y decide jugar esa carta política, ¿qué pasa? Gobernador, le pido muy breve porque tenemos la tanda que nos está persiguiendo. Bueno, muy breve. Nosotros tenemos que hacer valer los intereses del país. Y la verdad es que eso requiere el liderazgo de nuestro espacio, que es lo que nosotros proponemos. Nosotros queremos, obviamente, un acuerdo que sea razonable, pero que defienda los intereses del país. Y la defensa de los intereses del país tiene que ver con recuperar la economía, promover inversiones, garantizar aceleración en la creación de empleos y mejorar el salario. Si nosotros no tenemos esos 4 componentes alineados en el acuerdo, obviamente es un acuerdo que, como siempre, todas las recomendaciones o recetas del fondo terminan siendo absolutamente inadmisibles, porque terminan generando efectos absolutamente nocivos en el desenvolvimiento de la economía de los países. Pero lamentablemente, esta deuda ha sido contraída de una manera irresponsable, otorgada de una manera irresponsable, y la verdad es que tenemos que generar fuerte consenso de unidad nacional para defender los intereses del país. Gobernador, muchísimas gracias por esta charla con Desiguales. Que le vaya muy bien. Gracias a usted. Bueno, nos vamos a una pausa, pero al regresar, información muy importante en términos de la vocación real política que tiene la oposición para encontrar un acuerdo de estas características y además, por supuesto, seguimos charlando aquí con nuestros compañeros y compañeras en Desiguales. No se vayan, atención con lo que vuelve después de esta tanda. Que la gente va a venir directamente acá buscando nuestra ayuda diciendo por favor, ayúdenme, no sé qué hacer, por favor, ayuda. Por favor, no sé qué hacer, por favor, ayuda, por favor. Esto de corazón de Rachel para el taller. Sí, falta. Al final había osito dentro del cofre. El oso está en la guarida. Repito, el oso está en la guarida. Checho y Batista, el taller. Esta noche, 23 horas, televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Navidad Mercado, subastas online. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. En el auto, en barco, en tren o en avión sin malestar. Vamos de paseo, sin feliz mareos y no tengo náuseas.
Viajo con confianza. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. Mucha almendra, mucho castaño de cajú. Conserva bien la imagen. Ay, sí, claro, acá estamos, mirá. Solo háblame de amor. ¡Ay, nena! ¡Qué lindo! Dale. Aprendes, cantar, te divertís, hasta conoces algo que se llama Baila Bien. Dale, Laura. ¿Quién sabe más de Vamos a Argentina? Libertador, Lunes a con la viernes, tanda. 22 horas. Televisión pública. Los que somos Movistar podemos pasarle gigas a quien queramos o guardarlos para el mes siguiente. Y eso nos da gigapoderes. ¿Hiciste el video de tu vida y no tenés gigas para subirlo? Esta giga poderosa te salva. Pasale gigas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene y te damos 5 gigas gratis para más poder. Movistar. Solo Miller está 4 veces filtrada en frío. Frescura intensa. Sabor suave. It's Miller time. ¿No das más del dolor de cabeza? Probá Huevanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el de cabeza, muscular y de muela. Y Huevanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal Colágeno y Vitamina C. Conocé también el cuidado profundo del nuevo Sedal Ácido Hialurónico y Vitamina A. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Estefanía Pozo, ¿puedes repetirnos al aire lo que acabas de decir Eso respecto igual del mucho fondo? no lo pidas siempre, porque es medio Claro, peligroso. ¿por qué? Y porque uno fuera del aire dice cosas que no puede decir al aire después. Yo no estoy de acuerdo. De la Y vida además, privada, Estefanía, todo lo que personal. dice fuera del aire lo sostiene al aire. No. No tengo Vive ninguna en duda. on. Yo en Estefanía general, sí. vive Vive en en on. Salvo cuando habla de la vida privada. ¿No? Es distinto. No, Hay no. cosas que no, se pueden contar al aire. Hay privada. cosas que Muy he bien. dicho fuera del aire que no me animaría a decir al aire. Pero- O- No, pero está bien lo que Bueno, dijiste de... Pero sí, voy a decir lo que decía. Esto que dije, si se lo banca, que digo, la definición de Capitanich de recién me parece una de las cosas más claras que le escuché al oficialismo, a todo el arco del oficialismo, definir sobre el acuerdo con el Fondo Monetario ¿Qué Internacional. cosa? ¿Qué dijo Capitanich? Yo, a propósito, le pregunté a Capitanich qué hace el Frente de Todos frente a una negativa, una eventual negativa del Fondo Monetario Internacional a dos de los pedidos más importantes de Argentina, que tiene que ver con el plazo, porque el Fondo Monetario tiene una planilla que dice 8 a 10 años Sí. o No 3 más. a 5 años. Claro. Elegí estas dos. Claro. No tengo ninguna otra. La planilla ahora vale, antes no valía, pero bueno, dejemos pasar eso de La largo. planilla, el fondo le dice, son 10 años, no Sí. tengo más. Entonces, ¿qué hace el gobierno si el fondo le dice, No, solo tengo esta claro. planilla, no tengo más Sí. más tiempo? Y por otro lado, si le dice, no voy a revisar la política de sobrecargos porque yo creo que el Fondo Monetario va a seguir funcionando, el Fondo Monetario dice de sí mismo en Sí. tercera persona, el Fondo Monetario va a seguir funcionando de esta manera. Si le dice que no a estos dos pedidos, que la Argentina fue muy insistente, ¿qué hace el gobierno? ¿Y qué te dijo Capitanich? Bueno, ahí Capitanich dijo, el gobierno va a seguir negociando para mejorar la posición relativa en todos los puntos en los que el gobierno considera que favorecen a la Argentina y no es solo un acuerdo de el gobierno, es un acuerdo de todas las fuerzas políticas. ¿Cuál es la Con lo novedad cual- de esa respuesta? Y bueno, el gobierno está diciendo, nosotros vamos a negociar lo más que se pueda, si nos Claro. dicen que no, igual tenemos que acordar y además no es un acuerdo a título personal del gobierno, sino que lo va a avalar Vamos como toda la país. sociedad. Yo lo tradujo también en el sentido de que dijo, yo me siento a negociar con 4 temas, no puedo pretender que me den los 4. Además, eso es bueno. Digamos, si yo me siento a negociar con estos 4 planteos, debo entender, estoy en una Algo negociación, tengo no me que van a ceder. dar las Alguien 4 tiene que cosas. ceder. ¿Y Bueno, cuál es? lo que Claro. pasa es que en diciembre va a ser particular porque el board del board. fondo va a tratar lo de los sobrecargos o debería tratar lo de los Sí, sobrecargos y lo va a podría empezar tratar. a discutir el tema del fondo de resiliencia
que sería como una especie de tercera vía de negociación, un atajo, digamos, esta cláusula gatillo de dejar, que se lo dijo el pari passu, que se lo dijo Georgieva Alberto Fernández, diciéndole, si firmamos el acuerdo va a haber por escrito una cláusula que diga que si apareciese una mejor línea de crédito con más plazos, Argentina automáticamente entraría en eso. Claro, que eso sería lo como el vienen- atajo para el tema de la fecha, Sí, ¿no? eso viene negociándolo hace mucho. De hecho, Sergio Massa en su viaje a Washington ya lo había hablado en su momento con alguno de los representantes del Congreso estadounidense. Me parece que eso es relevante y el fondo esta semana salió a decir que cualquier tipo de programa o proyecto que tenga la Argentina tiene que tener con un amplio apoyo político. Lo dijo en una especie de declaración que hizo circular el Fondo Monetario a algunos periodistas, que yo la conté el lunes, que nos la habían mandado, y además también salió a decirlo hoy Gary Rice, que es el vocero del Fondo Monetario. Dijo exactamente lo mismo. Me voy a poner voy a empatar con el modo de pensar este tema de Néstor Espósito, porque la dimensión política y la intencionalidad política a veces queda como muy afuera. El Fondo Monetario, corríjanme si me equivoco, le da un préstamo a la Argentina impagable a sabiendas que si seguía ese gobierno iban a negociar y lo iban a resolver de alguna manera, porque efectivamente había una política para el país que a ese sector de países le convenía, y si no, queda tan agarrado del cogote la Argentina que limita su capacidad de producción de política soberana. Con un plus, le da el préstamo para favorecer la continuidad Además, del gobierno. bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno de Cambiemos avalaría un proyecto para salir para acordar con el fondo que va en contra de su propia manera de ver el país? ¿Y por qué el Fondo Monetario accedería a un proyecto que, por ejemplo, nos dé más soberanía en nuestros recursos naturales si el gobierno lo decidiera? ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro. Yo creo que, digamos, más allá de que, y coincido con que un espacio político no iría en contra de sus propios intereses, en este caso puntual Es más difícil. es muy complejo sacar los pies del plato de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo porque, y devuelvo a Capitanich, Sí. porque en el acuerdo el gobierno está negociando un sendero fiscal, también está negociando qué pasa con la situación cambiaria y qué pasa con la cuestión monetaria. Es decir, son temas en los cuales la oposición Pero te insiste lo voy a mucho. poner- te lo voy a No, perdón, y no, están pero casi no, pero pegados. yo tengo una están pregunta casi para Pablo. pegados con la- 2023 con y las elecciones presidenciales para un posible triunfo de Cambiemos no está también en Está juego. bien, pero en este caso vos tenés también provincias que están involucradas en eso, porque Sí. un default no es gratis para nadie Claro. tampoco. Digamos, hay una serie de elementos que limitan, y después sí hay una línea más. Lo que parece muy claro es que puede haber una propuesta acordada o definida por el gobierno en el cual yo estoy convencido que la oposición no va a querer cambiar una coma, porque su manera de decir va a ser, le damos, en todo caso, acompañamos porque es necesario, porque el fondo lo pide, pero nosotros no vamos a... No veo yo a la oposición tratando de modificar lo que Claro, Pablo, es pero- el plan de gobierno respecto al El fondo. escenario que planteamos Pablo y yo Sobre es todo- otro, es te la pudro, que está Bueno, allí yo no todo, lo y veo. que después Yo venga tampoco otro. lo veo. No. Voy a Yo una te cosa digo- muy yo te digo- sencilla. No lo Sí, veo. dale, Déjame dale, dale. decirte porque hay casi no hay opacidad entre la agenda del Fondo Monetario Internacional constitutivamente y la oposición. Lo vimos. Sí, correcto. Creo que quien Es es casi garante la de misma. los intereses de la oposición, Claro. ahí es el Fondo Monetario. Si el fondo, Bueno, pero por si el eso- fondo lo El fondo acompaña, le ¿por qué la corre- oposición Les no lo pongo un ejemplo acompaña? muy chiquito y tenemos que casi cerrar y sé que Néstor tiene información. Pero va Guzmán y dice... No bueno, vamos a llegar a la nosotros- información de Néstor igual. Nosotros, dice Guzmán, ustedes quieren Seamos saber, sinceros, Néstor. ustedes quieren saber cómo nosotros vamos a pagar. Bueno, vamos a pagar así. No vamos a ajustar al pueblo argentino. Lo que vamos a hacer es cobrarle impuestos a las grandes empresas, incluso las empresas extranjeras. El Fondo Monetario dice, no, esa manera no me gusta. Puede ser sustentable, pero a mí no me gusta. No, Sí, claro. yo más, te diría que ¿Es muy conspirativo? Sí, Caruso es muy conspirativo, chicos. Bueno, él es muy está bien. enroscado. ¿Qué quieren que Néstor, le Él es así. somos de otra generación. Piensa, va, Sí. viene, tú. ¿Qué pasa con la causa, Mira, Olivos? cuando arrancó la causa Olivos, recién lo hablaba el diputado Mena, especialmente en lo que tiene que ver con el cumpleaños de Fabiola Yáñez, el presidente Alberto Fernández se presentó y planteó técnicamente, se llama excepción de falta de acción. ¿Qué es lo que dijo? Ve, acá no hubo delito porque no se contagió nadie ni se enfermó nadie. Hoy, el juez Lino Mirabelli le corrió vista a todas las partes diciendo, che, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Tenemos que terminarla porque no hubo delito o seguimos adelante? Todas las partes, acá no hay querella, todas las partes son todos los imputados y el fiscal. Si el fiscal dice, yo estoy de acuerdo, se terminó la causa. Bueno, veremos qué ocurra. No entiendo lo que me dice Saba. ¿Qué ¿Qué pasa, dice? Saba?
Que está cerrando. ¿Qué estamos viendo en pantalla? No estaba Perdón, viendo, no tenía monitor, perdón. Este es el documento del cual estamos hablando, por el cual le corrió vista a todas las partes. Esto es lo que firmó hoy el juez Lino Mirabelli y le dijo a todos, che, ¿ustedes qué creen? Pero había reglas de juego que se infringieron, digamos. Sí, claro, pero lo que está diciendo es que las reglas de juego, se violaron. Sí. Pero independientemente de eso, para que el delito sea concreto, no abstracto, tiene que haber habido un daño. Si no se contagió nadie, si nadie se enfermó, si nadie se murió, nos juntamos, hicimos una reunión que no produjo ningún efecto. Entonces no hubo delito. Esto es lo que dijo el presidente. Sí, político. No, sí, claro. Estoy pensando, claro. si alguien venía del exterior y no cumplía con la cuarentena. Y no se sabe, no hay delito. Y no contagiaba a nadie, no había Agarro delito. un auto y voy a 150 por la 9 de julio. ¿Puedo matar a alguien? Sí. ¿Maté a alguien? No. ¿Qué delito cometí? Una infracción de tránsito. La famosa tesis de si un árbol se cae en el medio del bosque y nadie lo ve. ¿Por qué se termina acá desiguales? No lo puedo entender. Porque dura 1 hora y es jueves. Pero el domingo, ¿sabes qué? Dura 1 hora y media. Así que el domingo, 9 de la noche, nos volvemos a encontrar con nuestros compañeros, por supuesto, con todo el equipo delante y detrás de cámara. Que tengan buen fin de semana. Que pasen bien. Adiós.